Ok, la semana pasada empezamos, o la clase pasada empezamos a ver el tema de las cimentaciones y decíamos que la cimentación se dividía en diferentes formas, ¿verdad? Habíamos dicho también que la primera parte de la cimentación es mejor dicho, es la cimentación superficial, que creo que explicando esta parte nos habíamos quedado. En en la cimentación superficial habíamos dicho que teníamos zapatas aisladas, que por ejemplo, vamos a hacer un pequeño croquis aquí. Si yo tengo una construcción de este tipo, las zapatas aisladas en su momento iban a ser aquellas que iban a estar colocadas de manera separada una de otra, sin tomar en cuenta que estas mismas pues deberían de estar conectadas dentro de lo que es pues un cimiento corrido, una viga concéntrica. Viéndolo desde la planta, es una zapata que hemos visto normalmente. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de un corte, una zapata aislada podría ser una zapata concéntrica, podría ser una zapata excéntrica o podría ser un cimiento corrido. Vamos a ver aquí, voy a tratar de dibujar este tipo de zapatas. Hemos visto que una zapata concéntrica usualmente va a ser la zapata que va a poseer la columna en la parte central, tal como la vemos aquí en este diagrama, teniendo su determinado acero de refuerzo, como lo es el que estamos colocando. Este tipo de zapatas es el que usualmente utilizamos para lugares en donde no necesariamente tendríamos que tener algún tipo de ¿qué les diría yo? De medianero, de una columna en esquina. También decíamos que este tipo de zapatas en su momento podrían ser zapatas excéntricas, es decir, zapatas que en su momento podrían tener una columna no en la parte central o no coincidiendo con su centroide, sino podríamos decir que en su momento podrían ser zapatas que se pueden trabajar en lados colindantes, ¿verdad? Yo creo que estas zapatas las conocemos todos. Luego íbamos a chequear el tema también de los cimientos combinados simétricos, ¿verdad? De los cimientos combinados simétricos. Aquí prácticamente decíamos que en algún momento podríamos tener una zapata como tal, pongámosla que sea de esta manera, y que en su momento necesitaríamos conectarla con otra zapata que se encuentra a determinada distancia. Estas zapatas, lógicamente, las conectaríamos con un cimiento corrido, el cual, o una viga conectora, el cual iría sobre las zapatas. ¿Para qué nos va a servir esto? Para que en su momento podamos contrarrestar todos los efectos que puedan tener las presiones sobre nuestras zapatas. Luego hablábamos también de lo que eran las losas de cimentación.
Una losa de cimentación no va a ser nada más ni nada menos. Supongamos que este es el estrato sobre el cual vamos a estar cimentando. Pues una losa de cimentación no va a ser nada más ni nada menos que una pequeña losa que se va a formar a lo largo del estrato al cual vamos a estar diseñando. Esta losa va a ¿Esa lleva hierro, Inge? Sí, exactamente eso era lo que iba a decir. Esta losa lleva un armado especial. Este armado suele ser con una varilla mayor a un diámetro número 4. Es decir, nunca lo podemos hacer con un armado menor al número 4, es decir, un armado de 3/8, por decirles algo, ¿ah? Sino siempre tiene que ser un armado mayor al armado número 4. Lógicamente, esta losa de cimentación lleva una separación. Esta separación nunca, en ningún momento, debe ser mayor a 0.30, pero tampoco debe ser mayor a 0.5 metros, es decir, a 5 centímetros. ¿Por qué no debe ser mayor a 0.30 metros, es decir, a 30 centímetros? Bueno, porque en su momento, si es mayor a esto, podríamos definir que si estamos haciendo una losa de cimentación para una construcción sismo resistente, los hierros con algún tipo de esfuerzo se lograrían abrir, por decirles algo. También no podemos decir que colocamos menos de 0.05 metros, por la simple y sencilla razón de que si colocamos menor a esto, muy seguramente vamos a tener dificultades para vaciar el concreto y para vibrarlo o acomodarlo dentro de nuestra parrilla. ¿Sí? Entonces esas tenemos las restricciones. Esto, como les decía, lleva un armado de doble cama para losas simples. ¿Okay? ¿Alguna medida mínima que, digamos, de la losa, Inge? Va a depender mucho de qué, la medida de metros cuadrados que van a tener ustedes. Por ejemplo, se han hecho losas de cimentación desde 40 metros cuadrados hasta 250, 500 metros cuadrados. Es decir, no hay una medida estándar. ¿Qué es lo que nos va a decir a nosotros? ¿Cuál va a ser una medida muy buena para, o cuál va a ser un predimensionamiento bueno para utilizarla o para fundirla? Pues el valor soporte del suelo. Con esto vamos a agregar aquí una nota. Y vamos a decir que se utiliza cuando el valor soporte del suelo es relativamente bajo. Es relativamente bajo. ¿Sí? Las losas de cimentación son utilizadas usualmente en proyectos de gran envergadura, en edificios de más de 200 metros cuadrados, ¿qué más les diría yo? En centros comerciales que tengan sótanos, en donde la cimentación sea bastante delicada. Luego de la losa de cimentación teníamos una viga conectora, la cual sabemos que es una viga como tal, pero me interesa más que hablemos de las vigas de cimentación. Por ejemplo, tenemos nosotros una construcción regular rectangular en donde tenemos cierto número de zapatas, por ejemplo, de este lado. Así, creando una retícula. Esas son iguales que las vigas de amarre, ¿no? Sí, exacto. Eso era lo que les iba a mencionar. Que, por ejemplo, si en la parte de acá podemos poner un cimiento corrido, pero acá ya no podemos poner un cimiento corrido.
por X o Y determinada circunstancia. Tal vez porque no, el cimiento corrido, recuérdense que se utiliza para disolver las cargas que soportan los muros. Resulta que en esta parte de acá yo ya no tengo muros. ¿Qué es lo que hacemos usualmente? Pues colocamos una línea punteada y decimos que es una viga de cimentación o una viga conectora, ¿sí? Estas vigas conectoras, si las vemos de planta, van a estar como el dibujito de la pantalla. Y si las vemos, por ejemplo, en un perfil, vamos a tener que son, supongamos a una escala muy grande, vamos a tener que son vigas que van de esta manera. Siempre van sobre la zapata, nunca van por debajo ni dentro de la zapata, ¿sí? Esta viga de cimentación o viga conectora sirve para homogeneizar y para tener un movimiento monolítico de mi zapata o de mi cimiento. No tiene ninguna otra función. ¿Cuál sería prácticamente la sección transversal de mi viga? Usualmente lo que hacemos es colocarle 4 hierros, por ejemplo, 4 número 4, más estribos, diámetro 3, a cada 0.10, por decirles algo. Ok, si nosotros hacemos esto sin usarlo, un diseño como tal, estamos totalmente equivocados. Lo mejor siempre es diseñar, analizar y definir. ¿Por qué diseñar? Bueno, porque primero, las vigas como son herramientas que le van a servir a la zapata para disipar los momentos y las cargas que en algún momento van a tener, podemos determinar pues que necesitan ser diseñadas. Hay vigas que van a tener una sección muy normal, si la queremos ver así, que sería una viga de 15 por 20, por decirles algo, pero van a haber otras vigas que van a tener una sección, por ejemplo, de 50 por 30, por decirles algo. ¿De qué va a depender el predimensionamiento de las vigas? Va a depender de dos cosas. Va a depender, primero, de la luz que va a cubrir y segundo, de las cargas que va a soportar. La viga de cimentación o la viga conectora, en su momento podemos definir que no siempre va a ser diseñada como una viga aérea. Va a tener los matices de diseño, pero va a tener otros aspectos. Esta viga va a compartir momentos. Con la zapata. Va a soportar presiones de la tierra, tanto presiones positivas como negativas. ¿Cómo son esas presiones? Bueno, veamos solamente nuestra viga como tal. Si le hacemos un corte por acá, podemos definir que va a tener presiones negativas, las cuales son las presiones que va a ejercer la tierra por debajo de la zapata, es decir, perdón, de la viga conectora, una presión de tierra. Pero además de eso, va a tener una presión también negativa, que va a querer contrarrestar a la presión de la tierra. Sin embargo, esta presión le vamos a llamar la presión del relleno con el cual nosotros vamos a colocar sobre nuestra viga. Entonces, la viga conectora o la viga de cimentación solamente no se debe diseñar por las presiones de tierra, sino por la presión de relleno, por la presión de las cargas
y por los momentos que va a soportar dentro de nuestra o cerca o compartida de nuestra zapata. ¿Sí? Son elementos muy puntuales que igual en el diseño lo vamos a ir explicando un poquito más a detalle. ¿Cuándo utilizamos una viga de cimentación o una viga conectora? Bueno, las utilizamos cuando tenemos zapatas aisladas y que no las podemos conectar mediante un cimiento corrido. Primero. Segundo, las utilizamos cuando en su momento podemos definir que no deberíamos, perdón, que cuando una zapata no podemos aumentarle tanto el área gruesa o el área gris, que es el área de concreto, o el área de acero, pues deberíamos de compartir los momentos con alguien. Y ese alguien, lógicamente, va a ser la viga conectora como tal, ¿verdad? Son de las dos formas más usuales de utilizarlas. Idealmente, en nuestro medio las utilizan solamente como una viga de amarre o una viga que se conecta solo para unir dos zapatas sin tener un diseño como tal. Yo he visto miles de expedientes y diseños, tanto de ingenieros como de arquitectos, que solamente las utilizan por dos circunstancias. Primero, porque en su momento podemos definir su utilización mediante, ¿qué les diría yo? Una sección transversal ya predefinida, que sería una sección de 20 por 15. Sin embargo, como ya hemos visto, esto es totalmente erróneo. Bueno, eso hablando de parte de las cimentaciones superficiales. Ahora hablemos un poquito de la cimentación profunda. Y nos dice, la cimentación profunda es utilizada cuando las condiciones de carga son altas y el valor soporte del suelo es bajo. Pero ojo, este valor soporte tendría que ser bajo llegando casi a cero, ¿sí? Es decir, tenemos un valor soporte de 3 toneladas por metro cuadrado, 5 toneladas por metro cuadrado, y también podemos decir que las condiciones de carga son muy altas. Por ejemplo, cuando nuestra zapata necesitaría por lo menos resistir unas 30 toneladas por metro cuadrado, 40, 45 o 50 o más. La cimentación profunda se profundiza, valga la redundancia, se profundiza en el estrato hasta encontrar un suelo firme. Idealmente son suelos rocosos. Por ejemplo, si aquí tenemos el estrato, podríamos definir que una cimentación se va a profundizar hasta el punto en donde encuentre un estrato firme sea cual sea su altura. Usualmente la altura de esta cimentación suele darse cuando encontramos, por ejemplo, un suelo rocoso. Arriba tenemos un limo, por ejemplo, aquí arcilla y aquí arena. Si hacemos un perfil estratigráfico grande o así muy a grosso modo. La cimentación profunda usualmente se hace utilizando pilotes o utilizando pilas de cimentación. Los pilotes y las pilas de cimentación se diferencian en que una es construida in situ
y la otra ya es prefabricada. Las pilas de cimentación usualmente suelen ser prefabricadas, siendo elementos que ya traen cierta resistencia desde un elemento del concreto realizado en una cantera, por decirles así. Y el pilote es aquel que se funde in situ, solo haciendo la apertura de nuestro agujero dentro del estrato al cual vamos a estar cimentando. Los pilotes se utilizan mucho en construcciones cercanas a la playa, cercanas a un océano, cercanas a un lecho marino, o cuando tenemos, como les decía anteriormente, ¿qué les diría? Cuando tenemos 3 sótanos más un edificio de 10 niveles, de 5 niveles, por decirles algo, y el estrato donde vamos a cimentar no es el adecuado, ¿sí? La cimentación profunda, usualmente, deberíamos de colocar, bueno, deberíamos de definir si vamos a utilizar pilotes. Hay 2 tipos de pilotes, ¿no? Un pilote que es el micropilote y un pilote normal. Lo deberíamos de definir de acuerdo al diseño de cimentación que deberíamos de tener. Algo muy importante, y es que para definir el diseño de cimentación y de los pilotes como tal, primero deberíamos de establecer que deberíamos de tener un estudio geológico de nuestro estrato, es decir, valor soporte y ángulo de fricción interna, capacidad última de carga, porcentaje de humedad y un perfil estratigráfico. Pero bueno, veamos entonces qué son los pilotes. Los pilotes son elementos estructurales utilizados para transmitir cargas de la cimentación a un estrato del suelo como tal, a un estrato del suelo con mayor resistencia. Insisto, los pilotes usualmente buscan el suelo rocoso para poder cimentarse. El 80% de las veces que utilizamos pilotes es porque no tenemos un suelo o porque tenemos un suelo permeable y blando sobre el cual vamos a cimentar. Los pilotes como tal, como les decía, tienen sus partes. Un pilote usualmente se divide en 3 partes. En la cabeza, en el fuste y en la punta. La punta siempre va a ser diamantada, es decir, va a tener forma de diamante o va a tener forma de cono. Esto va a servir para que pueda transmitir las cargas directamente hacia el estrato. O si lo estamos hincando de un solo, podríamos decir que podríamos establecer una, quiere decir, empezar a penetrar el estrato para poder colocar el pilote. Ahora bien, el fuste no es nada más que las paredes del pilote. El fuste también transmite las cargas hacia el exterior. La transmite de acuerdo a su rugosidad
y a la capacidad con la que lo hemos diseñado. Y por último tenemos la cabeza, que la cabeza siempre va a ser como la parte en donde vamos a colocar la cimentación como tal. Un pilote siempre va a ser circular, nunca va a ser cuadrado. Pilotes tenemos dos. Tenemos tanto los micropilotes que tienen un diámetro igual o están entre 10 y 20 centímetros. Y tenemos ya los pilotes como tal, que van a tener un diámetro entre 25 y 60 centímetros. ¿De qué depende el diámetro? Depende de dos cosas. Primero, la capacidad de carga que va a tener nuestro pilote. Y segundo, va a depender de la profundidad a la cual vayamos a colocar un pilote. Un pilote usualmente tiene una profundidad de 20 a 30 metros, ¿sí? Suelen ser bastante grandes, aunque algunos creen que al colocar un pilote tan alto, o perdón, tan profundo, no puede servir de nada. Por lo tanto, podríamos definir que la ACI nos dice que tendríamos una restricción para colocar pilotes, la cual podría ser de 6 hasta 15 metros de profundidad para zonas altamente sísmicas. Pero ¿cómo calculamos, cómo instalamos los pilotes? Bueno, aquí viene otra parte. Supongamos que este es el estrato sobre el cual voy a cimentar. Bueno, acá lo que yo hago usualmente es colocar mi zapata, supongamos que es una zapata excéntrica de este tipo, coloco mi zapata, pero yo digo que acá no hay un valor soporte bueno. Ok, entonces acá tendría que hundir una serie de pilotes para que en su momento acá podamos encontrar un suelo apto para cimentar. Los pilotes no trabajan por sí solos. Los pilotes o trabajan con zapatas o también trabajan con una losa de cimentación. En este caso, cuando son losas de cimentación, podríamos definir que los pilotes ya no se colocan de esta manera, sino en su momento se colocan directamente de esta manera a lo largo de toda nuestra losa de cimentación. ¿Dónde podemos ver este tipo de construcciones? Bueno, no sé si ustedes saben que creo que es en Escuintla, si no estoy mal, o en Santa Rosa, por ahí, hay una serie de hoteles abandonados que se encuentran cerca del mar. Pues estos hoteles abandonados los abandonaron porque el nivel del agua bajó, la arena también se lavó y prácticamente solo están sostenidos por los pilotes, así como lo vemos en la imagen de abajo. ¿Sí? Tenemos el montón de postes, si lo queremos ver así, anclados a las zapatas, y esos son los que les dan estabilidad. ¿Por qué no se han caído? Ah, porque de seguro la cimentación todavía está en un suelo firme. ¿Sí? Y recuérdense, y hagan ustedes la prueba. Entre más pilotes le podamos colocar a una cimentación, mayor va a ser la capacidad de soporte que va a tener o la capacidad de transmitir las cargas hacia el estrato. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque en su momento podemos definir y hacer la prueba. Por ejemplo, pongan una tabla de 30 por 30 en su casa y pónganle solamente
¿qué les digo yo? Pónganle troncos de madera en las esquinas. En algún momento eso va a ser inestable, va a necesitar más tronquitos para poder que no se pandee, que no se ladee o que no se quiebre o que no se caiga. Entre más troncos le vayan poniendo ustedes a la tabla en la parte de abajo, pues más estable va a ser. Lo mismo pasa con los pilotes. Entre más pilotes coloquen, lógicamente, pues va a ser más estable el poder en su construcción. Ahora bien, los pilotes no son baratos. Los pilotes suelen ser caros, ¿sí? Más si son pilotes prefabricados. Los pilotes prefabricados son aquellos que si tenemos el estrato aquí, aquí tenemos el pilote como tal, y a base de golpes en la parte de arriba, el pilote se va hundiendo hasta poder llegar al punto en donde se va a cimentar, ¿sí? O en donde va a encontrar su suelo rocoso. Primera parte. Segunda parte, también tenemos pilotes que son fundidos in situ, es decir, en el sitio. Lo que hacemos es abrir una calicata del tamaño ¿cómo se llama? Del tamaño del pilote que vayamos a colocar. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de cimentación y el prefabricado? Bueno, que en su momento este no va a tener punta y que solamente va a tener una distribución, perdón, vamos a tener que armar un pilote como tal con su acero longitudinal. Y lógicamente, como tenemos acero longitudinal, también tendríamos que tener acero transversal. Este acero transversal va a ser en forma de sunchos, como lo habíamos visto cuando vimos elementos estructurales, y va a ser como el armado de una columna circular. Luego de tener el armado, pues prácticamente vamos a usar la tierra como de formaleta y solamente vamos a vertir dentro de esto, pues vamos a vertir lo que es el concreto como tal, ¿verdad? Este tipo de cimentación es muy utilizada, mejor dicho, el tipo de pilotes fundidos in situ es muy utilizada porque suele ser un 20% más barato que utilizar pilotes prefabricados y su construcción suele llevar menos tiempo y menos recursos y menos riesgos de que podamos encontrar dentro de nuestra estratigrafía. ¿Cuál es la desventaja de utilizar pilotes? Pues que debemos primero no solo de tener un perfil geológico, sino tener un perfil estratigráfico como tal, en el cual podamos definir pues cuál es la diferente tipo de estratigrafía, ¿verdad? Hay dos métodos para poder calcular los pilotes. El primero de ellos es el método al cual le vamos a llamar el método estático. Este método se va a basar en que se considera la resistencia del apoyo de la punta dentro de nuestro estrato y la resistencia lateral del pilote con el suelo. Es decir, que no solo se considera que las cargas, vamos a dibujar aquí un pequeño pilote. No solo se considera que las cargas se van a transmitir directamente de manera vertical, sino también se considera, vamos a dibujarlo un poquito mejor. Se considera no solo vertical, sino que las cargas también van a disiparse mediante la fricción
con el estrato y también que la punta va a darle carga o va a ayudar a soportar la carga mediante el estrato al cual estamos cimentando. Y también tenemos, bueno, ese es el método estático. Y también tenemos el método dinámico. El método dinámico nos dice que se basa en el trabajo que se requiere para hincar el pilote. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en su momento se refiere a que si tenemos acá nuestro nivel estratigráfico, supongamos que vamos a colocar nuestro pilote de esta manera. ¿Sí? Acá va a tener que haber un martillo hidráulico. Vamos a ponerlo acá. Que golpee a nuestro pilote para que éste se vaya hincando. Es decir, que vaya entrando por acá, luego que se vaya hincando hasta llegar a un estrato firme. ¿Sí? La fuerza que se va a colocar dentro de este pilote, pues lógicamente va a corresponder al método dinámico. Depende de cuántos golpes por minuto, a cuánto avance el pilote y en su momento hasta dónde se detenga, ya no podamos seguir hincándolo. Este método, si lo queremos ver así, tiene una restricción como tal. Y es que si bien podemos saber hasta qué altura podemos tener nuestro perfil estratigráfico, pues en su momento, muchas veces, como no podemos sacar el perfil directamente donde vamos a hincar el pilote, pues nos topamos con rocas o nos topamos con que nuestro suelo rocoso suele estar a menor altura del cual nosotros verificamos o nosotros habíamos diseñado nuestro pilote. Entonces ahí se vuelve un poco más densa la supervisión y el diseño de la cimentación como tal. ¿Preguntas hasta acá, compañeros? Tal vez sería solo una duda, Inge. A ver, contame. El pilote entonces en sí, o sea, el pilote como tal se fabrica entonces, ya solo, o sea, dependiendo de este método dinámico, según, o sea, no se hace ni agujero para someter al pilote entonces, sino que a base de los golpes comienza a enterrarse, digamos. Exacto, así, como vos lo dijiste. Es como que si estuviéramos metiendo una estaca, ¿ah? Que a base de Ujú. golpes se va metiendo la estaca en el estrato. Exactamente lo mismo, pero de una manera ya más industrial, ya más grande, ¿va? Sí, pues, ahí estamos, sí. Ok. Bueno, hablando de la cimentación profunda, yo creo que entre las pilas y pilotes, las pilas, la diferencia con los pilotes es que en su momento, lo voy a dibujar aquí de una manera rápida, es que las pilas pues nos sirven mucho para puentes, es una columna gigante, tenemos una zapata gigante y que en su momento las pilas de cimentación son pequeños pilotes que se colocan por debajo de la cimentación. Prácticamente el diseño y la práctica es la misma que un pilote. Ahora veamos ya la última parte de la teoría de esta unidad. Y vamos a ver la cimentación
semiprofunda. La cimentación semiprofunda es utilizada cuando el estrato estable del suelo se encuentra a una profundidad cercana. Cercana me refiero a mayor de 4 metros de profundidad. Ahora bien, a esta... Mayor. Sí, mayor a 4 metros, ¿verdad? Si es menor a 4 metros, estamos hablando de a una cimentación superficial, como la habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Sin embargo, a la cimentación semiprofunda también se le llama pozo de cimentación. Pozo de cimentación. Ahora bien, pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado qué es un pozo de cimentación? No, bueno, yo no. ¿Y qué se imaginan ustedes de que es un pozo de cimentación? Es algo así como los pilotes, digo yo, Inge. Podría ser, pero en Algo así de profundidad, o sea, menos profundo. menos ¿sí? profundo. Ajá. Un pozo de cimentación usualmente le llamamos... Y más ancho, tal vez. Podría ser, pero un pozo de cimentación no es nada más ni nada menos. Lo vamos a poner hacia acá con una flecha. Que un pozo de cimentación es un método de estabilización y mejoramiento del terreno para cimentar. O sea, el hecho que le llamemos pozo de cimentación no necesariamente va a decir que es un pozo, ¿sí? Sino que realmente es un método de estabilización del suelo. ¿Cuándo vamos a utilizar? Inclusive este tipo de cimentación no es como tal una cimentación, porque no es un elemento que vaya añadido a la estructura que vamos a utilizar, sino es un método alterno o es un método anexo que nos va a dar más estabilización. Lo hablábamos al inicio de la unidad o cuando hablábamos del tema de capacidad soporte. Los métodos de estabilización y mejoramiento del terreno para cimentar usualmente son utilizar suelo cemento, columnas de grava, una estabilización térmica, al utilizar algún producto químico para poder definir en su momento cómo y de qué manera podemos mejorar los cimientos. Se los decía yo, por ejemplo, en el área de San Pedro y San Marcos, que creo que la mayoría de nosotros nos manejamos en este medio, podemos determinar que la capacidad de soporte del suelo varía demasiado de acuerdo a la zona en donde nos encontremos, pero también podemos decir que no se sobrepasa las 15 toneladas por metro cuadrado, es decir, es un suelo de moderado a malo, no llega a ser ni bueno, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos cimentar un edificio de 5 niveles, por ejemplo?
pues lo que tenemos que hacer es un mejoramiento y una estabilización del suelo para elevar el valor soporte que va a tener el suelo, ¿sí? Para eso sirven las cimentaciones semiprofundas. Por ejemplo, las columnas de grava nos eleva hasta un 25 o 30% el valor soporte de la cimentación. Es decir, si teníamos 20 toneladas por metro cuadrado, pues lógicamente ya no vamos a tener 20, sino vamos a tener 32, por decirles algún tipo, por decirles algún número. Entonces nos lo va a subir significativamente para que en algún momento, pues esto pueda servir de cierta manera para la transmisión de cargas. Ahora, los métodos de estabilización del suelo nos sirven para incrementar, vamos a colocar acá, nos sirven primero para incrementar la resistencia. También nos sirve para disminuir la permeabilidad del suelo. Y en su momento también nos sirve para reducir la compresibilidad. Y por último, estos métodos nos sirven para mejorar la estabilidad también. Recuérdense, si un suelo no es estable, no es bueno para cimentar. Si un suelo no tiene buena resistencia, no le puedo poner a que soporte cargas. Si un suelo es permeable, quiere decir que absorbe mucha agua y en su momento esto va a hacer que sea un suelo elástico. Y hay que reducir la compresibilidad porque el suelo, si absorbe agua, se va a hinchar, se va a inflar. Y cuando desfogue toda esta agua, pues se va a comprimir. Quiere decir que va a tener una expansión y compresión, lo que va a provocar que en su momento, pues haya asentamientos diferenciales. ¿Sí? Hablando de estos temas, pues yo les podría decir que tipos de estabilización o tipos de mejoramiento del terreno hay tres. El primero de esos tipos es una estabilización mecánica. Esta estabilización mecánica comprende una variedad de técnicas para redistribuir añadir o remover partículas del suelo. El proceso de la estabilización mecánica nos dice que tenemos que incrementar la densidad del suelo. Ojo con eso. Debemos de incrementar la densidad del suelo. Tenemos que disminuir el contenido de agua. Y también tenemos que mejorar la degradación del suelo. Es decir,
no permitir que se nos haga polvo. ¿Qué se imaginan ustedes cuando yo les digo estabilización mecánica? A ver. Jesús, ¿qué te imaginas? Yo digo, tal vez Inge, de Bueno, que sí, Eric. estabilizar más que todo estabilizar el suelo. Cuando usted habla así de estabilización mecánica, de que Con, todo el suelo esté listo para poder trabajarlo. sí, 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 pero ¿cómo harías vos para estabilizar un suelo? O para compactarlo, si lo queremos ver así. Pues ahí sí sería, Ah, depende, Inge, de qué por tipo medio del de suelo suelo. cemento, tal vez. Ok. La estabilización mecánica son técnicas. Recuérdense, una de las técnicas que se utilizaba mucho, por ejemplo, era con un tronco, colocarle dos palitos en las orillas y que vaya para hacer un cimiento y, por ejemplo, que vaya un chalán o un albañil o un ayudante de albañil o algún señor ya en el nivel donde se iba a colocar la cimentación, levantando el tronco y volviéndolo a sentar. ¿Qué era lo que hacía eso? Apelmazar el suelo y por lo tanto lo iba compactando, ¿no? Era una técnica de estabilización mecánica. Sí era una técnica, bueno, lo vamos a ver aquí de manera gráfica. Supongamos que este es nuestro suelo para cimentar. Aquí, por ejemplo, teníamos nuestro tronquito acá. Y lo que hacíamos nada más era colocarle dos reglitas a las orillas. Y acá, pues a la par estaba un señor que lógicamente agarraba esto, lo levantaba y lo dejaba de caer. Y el mismo peso del tronco como tal hacía que nuestro suelo se compactara. ¿Será bueno utilizar eso como una parte de una estabilización mecánica? No, Inge. ¿Por qué? Dependiendo de qué tan grande sea nuestro suelo, porque estas se usan para medidas pequeñas, puede ser, pero imagínese un suelo grande, no creo que quede compactado así. No queda bien, va. Prácticamente. Bueno, hay 3 puntos bastante en contra de esto. Primero de ellos es que en algún momento podríamos decir que no es bueno. ¿Por qué? Porque como lo decía Eric, si tenemos una gran cantidad de suelo, el cual cimentar o el cual compactar, supongamos que sea una carretera de 4 kilómetros y querramos compactar con una cosita de estas, estamos perdidos, ¿sí? A lo sumo necesitaríamos unos 50 señores, cada uno trabajando unas 8 horas al día y saldríamos de unos 5 meses, por decirles algo. Entonces se vuelve impráctico. Primero. Segundo, que por ejemplo, yo a las 8 de la mañana, recién levantado, recién comido y con ganas de llegar a trabajar, pues yo levantaba el tronquito hasta 1 metro y lo dejaba caer, por decirles algo. Entonces, lógicamente, la compactación ahí va a ser buena, pero resulta que me pasé todo el día compactando y a las 4 de la tarde, cuando yo ya iba a salir, me di cuenta de que había un pedazo que no estaba compactado, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Irlo a compactar. Pero imagínense ustedes, se pasaron todo el día compactando, ya tienen hambre, ya están cansados, hubo mucho sol, están de mal humor y todavía sí, si era quincena y no les pagaron, ¿lo van a hacer bien? Pues yo creo que el señor que lo estaba haciendo no lo haría bien. Entonces influye mucho el error humano por falta de fuerzas, por falta de control de calidad o en su momento porque el mismo tronco de tanto somatarlo iba absorbiendo humedad y se iba poniendo blando. Entonces, este método de compactación y estabilización mecánica, pues lógicamente suele ser uno de los peores. Que se sigue utilizando, sí, es un método artesanal, pero no es el mejor que podemos tener hasta cierto punto.
Ahora bien, si no podemos utilizar este método, entonces nos vamos al siguiente, en donde yo ya tengo, por ejemplo, una placa vibratoria o una bailarina como tal, ¿no? En donde en algún momento pues ya suele ser un tipo de estabilización un poco más controlada en base a lo que yo estoy tratando de ver. Pregunto, bueno, ahí se conocen con diferentes nombres, está la pata de cabra, la bailarina, un vibrocompactador. ¿Será que esto es bueno utilizarlo? ¿Qué dicen ustedes? Pues por lo menos ya hay ventajas en cuestión de un poquito de de mayor fuerza directamente y o sea, ya no es cuestión de que a veces sí apalmaza bien y a veces no, porque o sea, es la misma fuerza y la misma vibración que ejerce sobre un suelo, entonces, o sea, si se va estabilizando todo, pues va generando como que ahí sí que el suelo compactado esté igual. Porque yo digo que ya no es la misma fuerza que ejerce uno a que ejerce una máquina. Entonces esta máquina sí está especialmente para poder compactar. Ahora lo que el ejemplo que puso hace ratitos, ahí sí la fuerza del ser humano es la que tiene que darle para compactar, no que la bailarina es especialmente para compactar y es mejor que el ejemplo que usted dio. Ok, sí, ambos tienen razón en que ya la bailarina, el hecho de que sea una máquina y que sea una máquina hidráulica, ya que podamos controlar la fuerza y las veces que va a compactar, pues lógicamente, pues va a ser mejor, ¿no? Bueno, pues estamos hablando mucho del tema de compactación. La bailarina o la pata de cabra en su momento, o el vibrocompactador o la plancha vibratoria, en su momento van a servirnos para estabilizar de manera mecánica. Sí, de manera mecánica dinámica. Es decir, a base de golpes. Si lo queremos ver de una manera ya bastante desapasionada. Pero también podemos definir que en algún momento nosotros también al momento de establecer una compactación dinámica, tenemos que darle algún tipo de tratamiento al suelo para poder definir su estabilidad de alguna mejor manera. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, esto lo podemos hacer mediante lo más común, que es utilizar una estabilización mecánica mediante un suelo cemento. Pregunto, ¿qué es un suelo cemento? Bueno, un suelo cemento es un método de estabilización en donde nosotros mezclamos o es una mezcla de materiales cementantes y materiales granulares. Dije, pero ahí se usa de ese cemento Portland, ¿va? Sí, al final de cuentas, el cemento, todo es cemento Portland, pero varía dependiendo de su alta resistencia inicial, si es para fabricación de blocks de concreto, si es para fabricación de adoquines, etcétera, etcétera.
Pero ahí podemos utilizar, por ejemplo, un cemento UGC o un cemento estructural, si ustedes quieren ya ponerse un poquito más finos, dijeran un mi amigo, ¿va? El suelo cemento, idealmente, pues tendríamos que utilizar un cemento de buena calidad, un cemento normado. Por ejemplo, no es hacerle propaganda, pero pues son los mejores en cemento, a mi parecer. Está el cemento de Cementos Progreso, el de Cemex. Se me olvidó el otro cemento que es bueno aquí en Guatemala. Se me olvidó el nombre, pero idealmente deberíamos de utilizar estos. ¿Por qué? Porque en su momento estos son cementos certificados que no nos fallarían o sería muy improbable que nos fallen en su utilización. Sin embargo, hay otros cementos que son bastante malos. Por ejemplo, está el cemento WP, que es un cemento chino o japonés por ahí, eh, que es importado, pero ese cemento suele tener propiedades mecánicas bastante raras, ustedes, y que varía dependiendo del uso que vayamos a tener. Entonces yo les recomendaría, si van a usar solo cemento, inviértanle un poquito. ¿Sí? El cemento WP, por ejemplo, cuesta 40 y no sé cuántos, 48, 58 por ahí, mientras que el UGC cuesta 30 o 75, 76 por ahí. Suele ser más caro, nos va a elevar los costos, sí, por supuesto, pero también nos va a dar una mejor calidad en la obra que estamos trabajando. El suelo cemento se utiliza en porcentajes desde el 5% hasta el 16%, dependiendo del tipo de suelo sobre el que estamos cimentando y también dependiendo de la cantidad de que en algún momento pues vayamos a necesitar que el valor soporte aumente. Así como podemos añadirle un valor soporte de un 5%, podemos añadirle un valor soporte de un 10 o de un 15%. Por lo tanto, deberíamos de decir que en su momento el porcentaje de suelo cemento que vamos a utilizar depende del tipo de suelo y depende del valor soporte a añadir. ¿Ok? ¿Quién nos va a decir cuánto suelo cemento vamos a utilizar? Bueno, pueden decir, nos lo puede decir dos personas. Primero, el geólogo, que luego de nuestro estudio de suelos nos diga, miren, ustedes necesitan tener un tratamiento mecánico. Usen suelo cemento. O también, si yo quiero, lo puedo utilizar como un factor de seguridad. Es decir, lo puedo utilizar a diestra y siniestra. Usualmente el suelo cemento se utiliza en un alto porcentaje de las construcciones que vamos a utilizar. Pero estos suelo cemento también tiene una, ¿qué les diría yo? Tiene una peculiaridad y una regulación. Y es que el suelo cemento no se puede utilizar en suelos que tienen una exudación bastante grande o un porcentaje de humedad grande. ¿Por qué? Porque el cemento, entre más agua tenga, menor resistencia va a tener al momento de hacer este tratamiento químico, ¿sí? O este tratamiento mecánico, mejor dicho. Entonces, ustedes tienen que tomar en cuenta siempre estos aspectos, por favor. Cuando hablo de exudación, cuando el suelo en su momento es como que si fuera una esponja, al momento de apacharlo o al momento de comprimirlo, saca todo el agua, ¿sí? Entonces ese es un mal suelo para cimentar, es un mal suelo para utilizar un tratamiento suelo cemento, pero hay otras opciones. ¿Cuáles opciones podrían ser? Bueno, la primera opción de esta, nosotros les vamos a llamar que van a ser mis columnas de grava. ¿Han escuchado hablar sobre las columnas de grava, compañeros? No, Inge. No, Inge. Ok.
Las columnas de grava no son nada más ni nada menos que un tratamiento mecánico. Que si, por ejemplo, aquí se encuentra el nivel de la zapata que voy a colocar, la columna de grava no va a ser nada más que, como lo dice su nombre, una columna que va a elevar o eleva el valor soporte del suelo. Esta columna de grava no es nada más ni nada menos que una columna que vamos a llenar de piedrín o de piedra para que esto pueda elevar el porcentaje del valor soporte y de la capacidad última del suelo como tal, ¿sí? La columna de grava es utilizada en un 60% de las construcciones. Es decir, abrimos una calicata de aproximadamente 2 o 3 metros de alto, dependiendo de lo que nos diga el estudio de suelos y de la profundidad de las zapatas, y en base a ello rellenamos de grava. Pero ojo, no solo es rellenar como tal, sino es rellenar en base a capas. Lo que nos recomiendan los geólogos es que hagamos 3 capas como tal y que al finalizar cada capa se haga un proceso de compactación para que en su momento los porcentajes de vacío puedan ser mínimos. Si son 3 metros de mi columna de grava, pues lógicamente, pues tendría que hacer a cada metro una serie de compactaciones como tal para evitar que quede material disuelto. Ahora bien, ¿cuál va a ser el diámetro de mi columna de grava? Porque esto, así como puede ser rectangular o cuadrado, idealmente debe ser circular. Las columnas de grava usualmente tienen que abarcar, el diámetro tiene que ser el 80% como mínimo del área de la zapata. Es decir, si yo tengo una zapata de 1.20 por 1.20, el 80%, ¿cuánto sería? 0.96. Entonces mi diámetro sería 0.96. Idealmente nos dicen a nosotros, cuando nos enseñan a diseñar columnas de grava, que las mismas deberían de ser mayor al área de la zapata, pero eso muchas veces es inviable, eso muchas veces no se cumple. Entonces hay una regulación en donde por lo menos el 80% del área de la zapata debería de abarcar el diámetro de la columna de grava. Estas columnas de grava, pues, como les decía, es un tratamiento mecánico y es lo más utilizado. ¿Por qué? Porque en algún momento hay exudación del suelo. ¿Qué hace la grava? La grava no absorbe como tal el agua, sino la grava, ¿qué es lo que hace? Lavarla, enviarla al fondo para que pueda ser distribuida a otro estrato. Si en algún momento la grava, como no es un material que tiene alta compresibilidad, pues no puede haber ninguna compresión ni expansión, ni por el calor, ni por el agua, ni por ningún otro agente físico externo. Pero las columnas de grava tienen cierta, ¿qué les diría yo? Tienen cierta limitante. Y es que en las columnas de grava no podemos colocar ni piedra bola, ni piedra desquebrajada, ni tampoco un piedrín menor a una medida de un tamaño máximo nominal de 3 octavos. ¿Sí? Es decir, tiene que ser la columna de grava, el piedrín de la columna de grava o la piedra debería de tener un diámetro mayor a un medio, un diámetro que esté entre un medio y que no sea mayor a 1,5 pulgadas. ¿Sí? Es decir, puede ser de 1 pulgada, de 3/4 de pulgada, de media pulgada o de 1,5 pulgadas. ¿Ok?
El próximo día de clases voy a seguir hablando sobre las limitaciones de las columnas de grava y cómo podemos escogerlas. ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? Por el momento no dije.